Hace tiempo me he preguntado sobre las listas de reproducción que tengo yo en en mi canal. Y no puedo, si pongo enlaces, ¿qué haces? ¿Vas a copiar el enlace? Luego uso códigos QR que luego la empresa de los códigos QR decide que dejan de usarse, o le pago 60 euros, que no voy a pagar 60 euros por cada código QR, ni que fuera yo Microsoft, ¿no? Entonces, pero las pueden buscar por sus nombres. Y las playlists en el canal que tengo, que mucha gente me ha pedido que comparta, una es la de canciones ateas, herejes e incrédulas, que son canciones relativas a la crítica a las religiones, a los dioses y demás, que me gustan muchísimo, ¿no? No solo son canciones así, ¿no? Son canciones que a mí personalmente me gustan. Eh, Luego está Canciones de la Mina, que a muchas personas les ha interesado, y que son canciones tanto en español, pero fundamentalmente en inglés. Es muy raro, pese a la enorme tradición minera que hay, sobre todo en el norte de España, que la cantidad de canciones que que yo he conocido al menos de la mina son pocas, casi todas están allí. Empezando por la Santa Bárbara Bendita, que es el himno de los mineros asturianos, por supuesto, y El abuelo era picador de Víctor Manuel, cuyo abuelo era picador, así como mi suegro y el padre de mi suegro fueron picadores en la mina. El picador es el que saca directamente el carbón de la veta. Entonces ahí están las canciones de la mina. Todas las canciones que he encontrado sobre el batallón de San Patricio, que tienen muchísimas, están en mi lista del batallón de San Patricio, que luego hay una compañera, una historiadora y friki comiquera mexicana, que todos los años que rememora la batalla donde el batallón de San Patricio cayó en manos del ejército estadounidense, y la mayoría fueron ejecutados por traidores, excepto curiosamente su jefe. Algún día contaremos eso. John Riley no fue ejecutado porque él no había desertado del ejército estadounidense. Pero entonces ella usa la lista de canciones del batallón de San Patricio. Luego están las canciones de Charles Darwin, que también hay varias y que yo las he reunido. Es muy curioso cómo las canciones de la mina y el batallón de San Patricio tienen un hilo conductor que a mí siempre me ha interesado muchísimo, y que es la hambruna de las papas o las patatas en Irlanda a mediados del siglo XIX. Es decir, el mundo cambió con la hambruna de las patatas, de la que hemos hablado aquí, como una historia de horror del libre mercado, porque finalmente se decidió dejar morir a los irlandeses en nombre del libre mercado. Los se enojan porque dicen que Mao dejó morir a la gente en nombre del comunismo. Pues sí, fue horroroso, y lo otro también es horroroso. Pero entonces los irlandeses que salieron huyendo trabajaron muchísimo en las minas en Estados Unidos, trabajaron muchísimo en los barcos, y son parte de la música irlandesa, es la que influye junto con la música de los negros en los campos. Son los que crean los shanties, las canciones estas de trabajo en los barcos, las canciones de marineros típicas, que se cantaban precisamente para trabajar todos al uno, para que todos tiren al mismo tiempo para subir la vela o para bajar el ancla o lo que fuere. Y el batallón de San Patricio fue un batallón de irlandeses que se habían enrolado en el ejército estadounidense, se vieron peleando contra México en la guerra de 1847 y 1848, y dijeron: pero si estos mexicanos son católicos y nosotros también, ¿por qué estamos peleando del lado de los protestantes? Y ¡pum! Se cambiaron de lado bajo la dirección del maestro, del capitán John Riley, ¿no? Y fueron, en la batalla de Churubusco, fueron derrotados, apresados, y los que habían estado en el ejército estadounidense ahorcados, ¿no? Entonces la música sirve para encontrar de pronto hilos conductores de la realidad que a mí me parecen fantásticos y maravillosos.